Este es el momento más dramático y tenso del video, cuando la policía descubre a un sospechoso de asesinato en un autobús y lo arresta de inmediato. Sin embargo, el hombre no muestra signos de miedo. Por el contrario, incluso se ríe afirmando que la policía ha detenido a la persona equivocada. Este es el asesino del caso de la máscara de piel humana, quien desmembró a la víctima en 27 partes y las esparció por las ciudades de Manchester y Salford. Gracias a la revisión de cientos de cámaras de seguridad en las calles, las autoridades lograron identificarlo por un detalle crucial. Antes de revelar este caso real, no olvides suscribirte al canal para recibir notificaciones cada vez que se suba un nuevo video. En medio del paisaje postindustrial del oeste de Manchester, Blackleach Country Park sigue siendo un raro refugio de tranquilidad para los residentes locales. Entre las hileras de casas adosadas y antiguos hogares de ladrillo rojo, el parque emerge como un oasis de paz donde las personas encuentran relajación tras largos y estresantes días. Cada fin de semana, el lugar se llena de vida con padres que llevan a sus pequeños a alimentar a los patos crestados y somormujos lavancos. Junto al lago, los aficionados a la pesca lanzan pacientemente sus cañas con la esperanza de atrapar una brema o una carpa de las aguas profundas. Otros pasean tranquilamente a sus perros por los caminos arbolados, disfrutando del aire fresco. Sin embargo, esa tranquilidad se rompió por completo el 4 de abril de 2024. Un hombre que pescaba como de costumbre notó de repente un objeto extraño flotando en el lago. Al principio pensó que era solo basura o el cadáver de un animal, así que usó su caña de pescar para arrastrarlo hasta la orilla y verificar. Pero en cuanto sacó el objeto, se horrorizó al darse cuenta de que era una capa de piel humana. Aterrorizado, gritó, asustando a los presentes que huyeron del lugar. La policía llegó rápidamente tras recibir el informe, acordonó toda el área para asegurar la escena del crimen y comenzó la investigación. El forense en la escena concluyó que la piel facial había sido removida del cráneo con extrema precisión. La piel aún tenía orificios donde solían estar los ojos y la nariz, provocando escalofríos a cualquiera que la viera. Un sargento de policía en la escena comentó que la piel parecía una de esas mascarillas utilizadas en tratamientos de belleza en los spas. Sin embargo, para despegar la piel facial manteniendo su forma de esa manera, el autor debía tener conocimientos médicos o estar altamente capacitado. Inmediatamente después del espeluznante hallazgo, la policía desplegó un equipo de buzos profesionales para buscar en el fondo del lago con la esperanza de encontrar otras partes del cuerpo. Después de varias horas de búsqueda, un grupo de buzos descubrió una sierra en el fondo del lago con manchas de sangre aún en la hoja. Poco después, los buzos también encontraron el cráneo de la víctima. Pero lo más impactante fue que el cráneo había sido partido en 4 partes, cada una esparcida en diferentes áreas del lago. Al mismo tiempo, en la Reserva Natural de Kersal Wetlands en Salford, no lejos del parque, un residente local descubrió accidentalmente bolsas sospechosas. Las bolsas estaban escondidas entre latas de cerveza aplastadas dentro de un búnker de concreto abandonado cubierto de grafitis. Al abrirlas, la persona se quedó atónita al encontrar múltiples partes del cuerpo humano en proceso de descomposición. Las partes estaban cuidadosamente envueltas en plástico manchado de sangre y el descubridor estimó que pesaban alrededor de 12 kilogramos, unos 26 libras. Todos estos descubrimientos horripilantes sugerían que las partes probablemente pertenecían a la misma víctima. Al darse cuenta de la naturaleza espantosa, extremadamente grave del crimen que conmocionó a todo el Reino Unido, la policía del Gran Manchester lanzó de inmediato una investigación a gran escala. En los días siguientes, toda el área alrededor del lago en Blackleach Country Park
y la Reserva Natural de Kersal fue rodeada por fuerzas policiales, investigadores de la escena del crimen y expertos forenses para investigar el caso. Mientras tanto, la Unidad de Evidencia Visual y Análisis del Departamento de Policía del Gran Manchester comenzó una carrera contra el tiempo para rastrear pistas. El equipo de la inspectora Heidi Cullum fue asignado para revisar todas las grabaciones del área alrededor de Kersal Dale, donde se encontró una parte del cuerpo humano. Su tarea estaba lejos de ser sencilla, ya que tenían que ver más de 2.000 horas de grabación de cientos de cámaras de vigilancia públicas y privadas. Después de días de trabajo incesante, el equipo de Heidi finalmente detectó una figura sospechosa que aparecía repetidamente en el área de Kersal. El hombre atrajo rápidamente la atención de los investigadores porque siempre aparecía cargando una bolsa azul inusualmente grande. Al observar más de cerca, notaron que el hombre tenía dificultades para cargar la bolsa, lo que indicaba que lo que había dentro era bastante pesado. Esto coincidía con la información de que las partes encontradas en Salford pesaban hasta 12 kilogramos. Para una persona común, caminar y cargar una bolsa tan pesada sin duda sería difícil. Al analizar mejor, los investigadores observaron que el hombre ocasionalmente se detenía para cambiar de mano mientras cargaba la bolsa, e incluso se tomaba bastante tiempo a pesar de recorrer solo una corta distancia. En otro video, desapareció en el bosque durante unos 10 minutos y cuando reapareció, la bolsa estaba vacía. Claramente, el hombre había desechado algo pesado que llevaba en la bolsa mientras estaba en el bosque. A partir de ahí, el equipo de Heidi comenzó a rastrear los movimientos del hombre mediante otras grabaciones. Descubrieron que no tenía vehículo propio y se desplazaba en autobús público. La imagen del sospechoso fue entonces distribuida a toda la fuerza policial del Gran Manchester para ayudar en la búsqueda generalizada. La inspectora Heidi concluyó que lo que su equipo había descubierto no era una coincidencia. Al juntar todas las grabaciones de vigilancia, las rutas de movimiento y los resultados de búsqueda, todo encajaba como un extraño rompecabezas. Mientras el equipo de Heidi continuaba revisando el resto de las grabaciones ocurrió un avance inesperado. A mediados de abril, los oficiales de policía patrullaban en Salford en un coche sin distintivos cuando pasaron junto a un hombre que caminaba por la acera. El oficial que conducía reconoció de inmediato que la apariencia del hombre coincidía perfectamente con la del sospechoso buscado. Sin dudarlo, dieron la vuelta con el coche y lo siguieron discretamente, hasta que vieron al hombre subir al autobús número 100. Uno de los oficiales condujo rápidamente para bloquear el autobús, mientras el otro subió y se acercó al sospechoso. La cámara corporal del oficial grabó toda la tensa interacción. En el video, el sospechoso aparece como un hombre de cabello largo, gorro y chaqueta de forro polar gris. El oficial le informó con calma que sería detenido para un registro debido a sospechas de estar involucrado en un caso de asesinato. Sorprendido, el hombre protestó en voz alta: debe ser un error. Estoy 100% seguro. Sin embargo, el oficial explicó pacientemente que había sido visto repetidamente en grabaciones de vigilancia durante la investigación de un crimen grave. El hombre seguía desconcertado, preguntando a alguien robó algo, a lo que el oficial respondió con firmeza: es mucho más grave que eso, amigo. Pocos minutos después, la policía anunció oficialmente que estaba siendo arrestado bajo sospecha de estar involucrado en un caso de asesinato. Al ser esposado y escoltado fuera del autobús, el hombre permanecía en estado de shock, sin poder creer que se encontraba en esa situación. El hombre que aparece en una serie de horripilantes videos de vigilancia, cargando una pesada bolsa azul y mostrando un comportamiento sospechoso, es Marcin Majerkiewicz, de 42 años, ciudadano polaco. Aunque fue arrestado y llevado a la comisaría para ser interrogado, negó persistentemente el crimen, pero no pudo proporcionar ninguna prueba ni explicación razonable para demostrar su inocencia.
Mientras tanto, los investigadores forenses reconstruyeron el cráneo a partir de las partes recolectadas, identificando a la víctima como un hombre de aproximadamente 70 años. Tras realizar pruebas forenses de ADN, los resultados confirmaron que la víctima era Stuart Everett, de 67 años, el propietario de la casa donde Maher Six alquilaba una habitación. Además, durante el registro del sospechoso, la policía encontró que llevaba 2 teléfonos móviles, uno de los cuales pertenecía a Everett, junto con varias tarjetas bancarias de la víctima. Según los registros, Stuart Everett había trabajado anteriormente en el NES y en el Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido. En los últimos años, había estado enseñando inglés a inmigrantes polacos locales y fue así como conoció a Maher Six. Nunca se había casado, no tenía hijos y vivía solo en una casa de 3 habitaciones en Worsley Road, Winton, Salford. Alrededor de 2017, comenzó a alquilar 2 habitaciones en su casa para complementar sus ingresos y Maher Six también se mudó allí. El sospechoso, que tiene 2 hijos con su ex esposa, había trabajado anteriormente como gerente de locales de comida rápida en el Trafford Centre. Sin embargo, en el momento del asesinato, estaba desempleado y enfrentaba graves dificultades financieras con una deuda de hasta 60.000 libras. El informe forense indicó que la víctima murió a causa de un fuerte traumatismo craneal y se cree que el arma homicida fue un martillo. Se determinó que el incidente ocurrió en la noche del 27 de marzo y la madrugada del 28 de marzo de 2024. Después de cometer el asesinato, Maher Six utilizó una sierra para comenzar su macabro plan de deshacerse del cuerpo. Dado que la familia de Stuart Everett no vivía en el área del Gran Manchester y tenía poco contacto con él, no sabían que había desaparecido. Sorprendentemente, durante casi 3 semanas después del crimen, Maher Six suplantó hábilmente a la víctima. Usó el teléfono de Everett para enviar mensajes de WhatsApp a sus familiares. Incluso envió una tarjeta de cumpleaños y un regalo al hermano de Stuart, que vivía en otra ciudad, haciendo creer a la familia que Everett seguía vivo y completamente bien. La casa de Worsley Road, donde vivían tanto la víctima como el perpetrador, fue sellada de inmediato por la policía para su investigación. Desde el exterior, la casa parecía normal, limpia y ordenada como cualquier otra en la tranquila calle. Sin embargo, durante el examen forense, los investigadores encontraron una pista crucial. Al levantar la alfombra en el dormitorio de Maher Six, descubrieron manchas de sangre que habían traspasado la base hasta el suelo. Además, había rastros de las herramientas del asesinato y evidencia clara de que se había realizado una limpieza deliberada. La policía determinó que Maher Six había utilizado una máquina especializada para limpiar alfombras con el fin de eliminar las manchas de sangre, pero no logró quitarlas por completo. Para ocultar la alfombra dañada, cortó un pedazo de la habitación de Stuart y lo usó para reemplazar la sección manchada. También colocó la cama de forma que cubriera la costura de la alfombra, pero dejó descuidadamente los clavos de fijación. Al examinar estos clavos, la policía descubrió que contenían ADN de Maher Six, lo que probaba claramente que había alterado deliberadamente la escena del crimen. Al rastrear el historial de llamadas del teléfono de Maher Six, los detectives encontraron que había contactado a un conductor de furgoneta blanca para pedir ayuda para mover a algunos objetos de la casa. Estos objetos incluían un sofá cama y un congelador, que fueron transportados a una unidad de almacenamiento en el área de Bury. El análisis forense reveló más tarde que el sofá cama había estado originalmente en el dormitorio de Maher Six. Al examinarlo con luz ultravioleta y realizar pruebas de ADN, se encontró sangre de Stuart Everett en la superficie del sofá, lo que probaba que la víctima había sido asesinada allí. El congelador, que fue trasladado posteriormente, también dio positivo en ADN de la víctima. De manera perturbadora, las autoridades descubrieron que Maher Six había guardado algunas partes del cuerpo de la víctima en el refrigerador como trofeos.
Toda esta evidencia demostró claramente que el congelador había sido utilizado por el autor para almacenar los restos de la víctima antes de intentar deshacerse de ellos. Después de completar el examen de la escena del crimen, los investigadores continuaron interrogando a Marcin Majerkiewicz, pero él permaneció en silencio y no cooperó con la policía. Majerkiewicz proporcionó muy poca información, declarando fríamente y con indiferencia que había desmembrado a la víctima en 27 partes diferentes. Luego viajó en autobús, esparciendo las partes del cuerpo en varios lugares de la ciudad. Basándose en los datos recopilados y el análisis de miles de horas de grabaciones de STU, el equipo de investigación identificó docenas de destinos del sospechoso. Estos lugares incluían sitios como Bochart Ole Klugo, Worsley Woods, Lineyshaw Colliery Wood y el embalse de Blackleach. Según las cámaras de seguridad del 28 de marzo, justo después de deshacerse de la víctima, Majerkiewicz dejó algunos órganos internos en un terreno cercano a la casa. Al día siguiente, arrojó las partes más voluminosas de la víctima en Bochart Ole Kluge y dejó otras 10 partes en Lineyshaw Colliery. En los días siguientes, continuó desechando otras partes en diferentes lugares para evitar ser detectado. Luego, el 3 de abril, regresó al embalse, donde descartó la máscara de piel humana y partes del cráneo. Decidida a devolver los restos de la víctima a su familia lo más completos posible, la policía lanzó una operación de búsqueda a gran escala, cubriendo más de 19 ubicaciones diferentes. Estos sitios eran en su mayoría zonas remotas, vías fluviales, parques rurales o lugares poco frecuentados en los alrededores de Salford, Manchester. Gracias a estos esfuerzos, lograron identificar restos de la víctima, Stuart Everett, en al menos 6 ubicaciones. Cada escena del crimen presentaba sus propios desafíos, desde terrenos escarpados, alta humedad y condiciones de iluminación hasta accesibilidad complicada. Esto requirió esfuerzos coordinados entre unidades tácticas, técnicos forenses, especialistas en búsqueda y asesores estratégicos de la policía del Gran Manchester. Sin embargo, tras casi 4 meses de búsqueda en 19 lugares, los resultados fueron desgarradores. La policía solo recuperó alrededor de 1/3 de las partes del cuerpo de la víctima. Esto dejó a la familia de Stuart en angustia, ya que aún esperaban que se encontraran los restos completos para poder darle un entierro digno. Para el momento del juicio, la investigación se había convertido en una de las operaciones más grandes en la historia reciente de la policía de Manchester. Los detectives habían revisado más de 2.000 horas de grabaciones de STU, analizado minuciosamente 3.000 piezas de evidencia y registrado más de 450 testimonios de testigos. A pesar de reunir pruebas suficientes, testigos y evidencia material para preparar el juicio de este asesino, los detectives aún no conocían su motivo. Al examinar el historial del ordenador de Majerkiewicz y los videos descargados, los detectives descubrieron un secreto aterrador. Resultó que tenía una obsesión peculiar con las películas de terror sangrientas, algunas con escenas de canibalismo. Además, el cuerpo de Majerkiewicz estaba cubierto de tatuajes de monstruos grotescos y criaturas alienígenas mortales. Incluso tenía tatuajes de Jason Voorhees, el psicópata con machete de la saga Viernes 13, y del asesino depredador. Una hipótesis propuesta por la policía fue que la obsesión de Majerkiewicz con las películas de terror podría haberlo impulsado a asesinar a su casero. Sin embargo, esta teoría seguía incompleta y la policía creía que había un motivo más profundo aún por descubrir. El juicio de Majerkiewicz tuvo lugar el 21 de marzo de 2025 en el Tribunal de la Corona de Manchester, atrayendo una gran atención pública. En el banquillo, Marcin Majerkiewicz se mantuvo sorprendentemente tranquilo mientras el jurado leía la acusación. La fiscalía argumentó que, aunque Majerkiewicz no era cirujano, logró desollar el rostro de la víctima con gran precisión, lo que requería paciencia y esfuerzo meticuloso.
Sugirieron que llevar a cabo una carnicería tan detallada debió haber tomado muchas horas o incluso un día completo. Antiguos compañeros de trabajo que conocieron a Majerkiewicz lo describieron como una persona alegre, entusiasta y dedicada. No notaron comportamientos inusuales, por lo que se sorprendieron al enterarse de que era el asesino. Su exesposa, Agnieszka Majer, también lo describió como un hombre normal y amable. Agnieszka insistió en que su exmarido nunca mostró agresividad durante los 10 años que vivieron juntos. También mencionó que era un padre devoto que pasaba su tiempo libre viendo partidos del Manchester City con sus hijos. El 31 de marzo de 2024, Majerkiewicz llevó con tranquilidad a sus 2 hijos al cine. Al día siguiente, parecía ser el padre perfecto, asistiendo a una ceremonia en una iglesia católica romana con uno de sus hijos. Nadie sospechaba que en ese momento en realidad estaba deshaciéndose de los restos de la víctima por todo Manchester. Agnieszka también recordó haberle prestado su aspiradora a su exmarido, sin saber que la usaría para limpiar la escena del crimen. Tras descubrirse el crimen, Agnieszka estaba tan aterrada que acortó su apellido a Majer para evitar el escrutinio público. También estuvo presente en el juicio el hermano de la víctima, Richard Everett. Richard describió a su hermano Stuart como un hombre amable y gentil. Lo que más le dolía era la brutalidad con la que fue asesinado y que su cuerpo nunca fue recuperado por completo. La familia Everett declaró estar profundamente traumatizada y atormentada por el horror del crimen. Condenaron la crueldad del asesino y exigieron la pena máxima para Majercy. Durante el juicio, se reveló la verdadera naturaleza de la relación entre Majerkiewicz y Stuart Everett, dejando a muchos impactados. No eran solo compatriotas o arrendador e inquilino. La policía encontró un correo electrónico que la víctima envió a un amigo en 2021. En el mensaje, Stuart compartía una foto de su pareja, a quien llamaba Camille. La pareja sentimental mencionada en el correo resultó ser Majerkiewicz. La foto mostraba a Majerkiewicz sin camisa viendo la nieve en Polonia, acompañada de una introducción de Stuart. Camille tiene muchos tatuajes, pero es muy tímido para mostrarlos. No estoy seguro de si se molestará por enviar su foto porque Camille tiene acceso a mi cuenta de correo, escribió Stuart. Cuando se le preguntó sobre su exmarido saliendo con un hombre, Agnieszka dijo que nunca sospechó que Majerkiewicz fuera bisexual. Se conocieron hace unos 20 años en una escuela de inglés en Manchester y luego formaron una familia. Sobre la razón de su separación, Agnieszka mencionó problemas familiares, pero insistió en que su exmarido no era violento. También negó la teoría previa de la policía sobre una obsesión de Majerkiewicz con películas de terror. Dijo que se separaron en 2017, pero surgió un detalle inusual. Registros mostraban que Majerkiewicz y la víctima vivían juntos en una casa de Chatham desde 2013. Luego, en 2017, los 2 hombres comenzaron a vivir juntos nuevamente. Stuart Everett alquiló una casa de ladrillo rojo en Worsley Road, Eccles, y subarrendó una habitación a su joven pareja, Majerkiewicz. Esto planteó dudas sobre el cambio en su relación, mentía Agnieszka o su esposo le era infiel. El tercer inquilino era Michał Polczewski, un polaco de 68 años. Inicialmente fue acusado como cómplice, pero el caso fue desestimado al no encontrarse pruebas en su contra. Polczewski se describió como un ermitaño con vida rutinaria. Dijo que después de trabajar en una planta de procesamiento de alimentos, regresaba a casa, comía y veía televisión solo. La policía no determinó si Polczewski estaba en casa cuando mataron a Stuart, pero si lo estaba, afirmó con firmeza que no vio ni oyó nada inusual. Los familiares dijeron que antes de su muerte, Stuart había disfrutado unos días de descanso con amigos y familia en Derby. A pesar de haber sufrido un derrame cerebral 3 años antes y tener mala salud, seguía trabajando desde casa como operador de call center.
La última vez que alguien lo vio con vida fue el 27 de marzo en Manchester, coincidiendo con la línea de tiempo del crimen. Durante el juicio se analizó más a fondo el motivo del asesinato. Agnieszka dijo que su exmarido se había quejado de que Stuart le había subido el alquiler y exigía más contribuciones a los gastos del hogar. Esto llevó a la policía a sospechar que Majerkiewicz mató a la víctima para evitar pagar renta y gastos. Otra prueba presentada sugería que Majerkiewicz podría haber debilitado a Stuart antes del ataque. Esta evidencia vino de Cressida Dickinson, la taxista habitual de Stuart. Cressida dijo que una semana antes del asesinato, llevó a Stuart a casa tras hacer compras y él parecía borracho, incluso se cayó al bajar del coche. Lo acompañaba un hombre con acento de Europa del Este, que coincidía con la descripción de Majerkiewicz. Según Cressida, el acompañante parecía sobrio pero evasivo y evitaba el contacto visual. La historia se volvió más misteriosa cuando Cressida volvió a ver a Stuart una semana después y mencionó su estado de ebriedad. Sin embargo, Stuart pareció sorprendido y respondió: «Es raro que me veas borracho porque no bebo». La policía concluyó que, estuviera o no consciente, el pequeño y frágil Stuart, con gafas gruesas y pecho silbante por fumar en exceso, no habría tenido oportunidad frente al más joven y fuerte Majerkiewicz. Considerando su fuerza y estado físico, Majerkiewicz pudo haberlo dominado en minutos. Al final del juicio, el juez anunció que Majerkiewicz podría enfrentar cadena perpetua, pero él permaneció sin emociones. La sentencia de Marcin Majerkiewicz está programada para el 28 de marzo. Comparte tus pensamientos y sentimientos sobre esta historia en los comentarios. Este video termina aquí. No olvides darle like y suscribirte al canal para apoyarnos y traerte más contenido significativo. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.